para continuar con esta jornada enriquecedora, tenemos en sala a la máster Narisa Morales Morera. Ella es de Costa Rica y va a tratar con nosotros el tema del procesamiento neurocognitivo de las funciones ejecutivas. Hablemos un poco sobre ella. Es profesora de Historia y Geografía, licenciada en Ciencias de la Educación y máster en Psicopedagogía, docente de educación secundaria y universitaria por más de 23 años, con experiencia en investigación y procesos de diagnóstico y seguimiento psicopedagógico de problemas de aprendizaje. Ha coparticipado en investigaciones y mesas de trabajo de educación para adultos y jóvenes, retos y desafíos de la educación secundaria, al igual que procesos de inclusión educativa con el caso de enseñanza especial, educación dual, política educativa. Es especialista en neuropsicología de la cognición, educadora de padres certificada en disciplina positiva y capacitadora de temas de inclusión y neuropsicología. Actualmente cursa la maestría de neuropsicología, inteligencias múltiples y mindfulness en España y es directora de AEG Costa Rica. Tenemos ya en sala a la máster Narisa. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, Ana María, un placer. Muy buenos días a toda la audiencia que nos está viendo en los diferentes países que participan hoy en este congreso. Muy honrada de estar acá con ustedes y muchas gracias por la presentación. Adelante, la audiencia es toda suya. Muchas gracias, Ana. Bueno, primero que nada, saludarles a todos, encantada de estar acá compartiendo un día más en una jornada tan espectacular con todos estos ponentes que me han antecedido, tanto hoy como los días anteriores, una actividad sumamente enriquecedora para todo lo que tiene que ver con la parte de neuroeducación y todo pues el quehacer docente, que es pues nuestra base y nuestra razón de ser para todos aquellos que estamos acá por el disfrute propiamente del aprendizaje y de la enseñanza. Muy bien, vamos a ver si comparto por acá. Bien, tenemos entonces hoy un tema pues, que nos trae y que creo que es una de las cosas que en el quehacer educativo se convierte en una de las necesidades más imperantes y que tiene que ver justamente con las funciones ejecutivas y con cómo se da el procesamiento neurocognitivo justamente de estas funciones ejecutivas y cómo podemos entenderlas en este quehacer. Muy bien. A ver, ¿por qué no me avanza? Bien, creo que nosotros lo primero que deberíamos preguntarnos en cualquier ámbito, en cualquier espacio que estemos hablando o cuestionando el sistema de neuroeducación es cómo la neuroeducación puede ayudarnos a nosotros como docentes a mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y creo que esa es la pregunta del millón y creo que es lo que nos trae, por ejemplo, acá a estar acá escuchando todas estas ponencias porque es esa incógnita o esa situación que siempre nos preguntamos en el día a día. Entonces tendríamos que plantearnos justamente ¿para qué educamos? También, ¿qué es lo que queremos realmente que aprendan nuestros estudiantes? ¿Cómo queremos que aprendan? Desde la información de la neuroeducación, pues para nosotros es imprescindible un aprendizaje desde y para la vida, ¿verdad? Y más o menos así se viene o se ha venido planteando por los diferentes estudiosos justamente de esta área. Y entonces el factor crítico justamente que nos sugieren las investigaciones en neuroeducación para que nosotros podamos lograr justamente estos objetivos se llama funciones ejecutivas del cerebro. Entonces, pues, partiendo justamente de este aporte que nos da la neuroeducación, hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con la parte de estas funciones y al final quizás tal vez unas cosas prácticas de cómo podemos poner. Entonces, aquí lo más importante sería plantearlos, bueno, ¿qué son las funciones ejecutivas? Justamente son la que nos diferencian de otras especies,
de la naturaleza, son las que nos permiten justamente planificar esas decisiones adecuadas, van a ser justamente imprescindibles en el buen desempeño de la vida cotidiana, del rendimiento académico de los estudiantes, en fin, determinan nuestro quehacer, nuestro diario vivir y vamos a ver un sistema muy complejo entonces para poder entender lo que son funciones ejecutivas en un conjunto de procesos. Lo vamos a entender como aquel conjunto de procesos justamente que se encarga o que se va a encargar de dirigir todos los demás procesos cognitivos del ser humano, ¿verdad? Entonces, es todo aquel proceso cognitivo que se maneja diariamente. O sea, básicamente las funciones ejecutivas son las que se encargan de dirigir nuestra atención, nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos, nuestros movimientos y todas aquellas funciones que normalmente vemos como algo cotidiano, como algo involuntario o que no nos detenemos a pensar por un momento cuál es la explicación de que podamos estar aquí interactuando el día de hoy, de que podamos escuchar, de que podamos comprender, de que vayamos procesando toda esta información. O también el hecho de estar acá sentados y de lograr mantener la atención en la persona que está hablando al otro lado de la pantalla. Entonces, es importante que comencemos a definir y a lo largo de los estudios justamente de esta área hay una gran cantidad de personas que lo han definido. Entonces, algunos de los estudiosos que lo han definido son Lexar, Schorber, Tirapu, y ellos han dicho justamente que las funciones ejecutivas vienen siendo como esas capacidades esenciales para poder llevar a cabo una conducta eficaz, una conducta creativa, una conducta que sea también aceptada socialmente, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que de una u otra forma, pues también las funciones ejecutivas nos vienen a indicar cómo podemos nosotros o cómo podemos desde el punto de vista de comportamiento, llevar a cabo esa conducta que se espera justamente de nosotros. También nos dice que las funciones ejecutivas se considera como una serie de procesos cognitivos. Bueno, ya hemos discutido justamente sobre los procesos cognitivos y sobre todo esto que nos lleva o nos llevaría entonces a decir o a pensar ¿qué es lo que destacan? Bueno, van a destacar anticipación, elección de objetivos, lo que tiene que ver justamente con la planificación de las personas, cuál es la conducta que voy a seleccionar para comportarme en un estadio, para comportarme en una clase, para comportarme en una conferencia, cómo me voy a aprender a autorregular, cómo voy a tener un autocontrol de mí mismo. Y también todo esto me va a permitir hacer una constante retroalimentación, un feedback personal de lo que tengo por mejorar y de lo que tengo como mis fortalezas ya determinadas. También es la capacidad que nosotros tenemos de ir hallando justamente las soluciones para cualquier tipo de problema que se nos presente. Es esa capacidad justamente que las personas tenemos y que podemos intuir o que podemos dar una solución a un problema que se nos presente. Cuando nos ponen una adivinanza, cuando nos ponen un trabalenguas, cuando teníamos una estructura, pero de pronto tiene que salir lo que conocemos como el plan B. Todo eso se gesta, todo eso se transforma justamente desde las funciones ejecutivas. Es importante también que veamos un poco desde la parte anatómica cómo es el tema justamente de estas funciones. Y justamente tenemos que entender que las funciones ejecutivas se encuentran o se ven dirigidas por la corteza prefrontal del cerebro. Aquí muchos de los compañeros han hablado de las partes del cerebro, no voy a ahondar en el tema, pero sí es importante que nos ubiquemos cuál es la parte del cerebro justamente o la región que controla justamente las funciones ejecutivas. Y es justamente la corteza frontal la que se ha vinculado con las funciones que tiene que ver o que se encuentra también en el lóbulo frontal y que concretamente es una parte de dicho lóbulo, la corteza prefrontal, la que tiene mayor relevancia a la hora de gestionar todo este tipo de habilidades. Entonces, el papel cumple un papel fundamental, ya que permite que las personas puedan desarrollar justamente las denominadas funciones ejecutivas que estamos hablando. Y obviamente aquí vamos a hablar de habilidades cognitivas, vamos a hablar de todo aquello que posibilita la toma de decisiones, la resolución de problemas, la interrelación que hay con la que tenemos o que tienen las personas a la hora de comunicarse, entre otros.
Entonces, básicamente, veremos que son variadas todas las funciones que tienen las funciones ejecutivas, para la redundancia, y que de una u otra manera podemos llevar a cabo funciones concretas y podemos alcanzar determinados objetivos personales, cognitivos, entre otros. Las investigaciones justamente han demostrado también que se trata de muchas habilidades que también van a estar directamente vinculadas con el éxito académico, con el éxito vital, con nuestro diario vivir y todos los objetivos que nos planteamos. Entonces tenemos que observar allí que la corteza es un área, si lo ubicamos en la parte propiamente cerebral, la corteza prefrontal es un área cortical que está localizada, como ya lo dijimos, en el lóbulo frontal anterior. Este tiene 3 divisiones que son sumamente importantes de tomar en consideración. Y estas divisiones son la ventromedial, la dorsolateral y la orbitofrontal. Entonces, la corteza prefrontal va a funcionar en el control justamente cognitivo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con planificación, con atención, con resolución de problemas. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que en la parte dorsal se encuentra, que vamos a encontrar en esta sección de acá, ¿verdad? Que podemos observar dentro de esto con un poquito de lila, si lo queremos ver acá. Ahí vamos a encontrar todas aquellas funciones que están estrechamente relacionadas con procesos como la planeación, como la memoria, la fluidez del diseño, de la parte verbal, la solución propiamente de los problemas, lo que tiene que ver con la flexibilidad mental, con la generación de hipótesis principalmente. Después tenemos por acá esta otra que se encuentra en tono celeste. Ahí vamos a encontrar la corteza orbitofrontal. ¿De qué se encarga básicamente? Bueno, esta se encuentra relacionada con el sistema límbico, ¿verdad? Y su función principalmente va a ser el procesamiento, va a ser la regulación de todas aquellas conductas, emociones, estados afectivos, así también como la regulación del control y la conducta que tenga justamente que ver con este tipo de estados afectivos y emociones, ¿verdad? Después tenemos la parte de la ventromedial, que es el prefrontal córtex. Aquí vamos a tener esta otra que está con rosadito, ¿verdad? Y esta participa activamente ¿en qué procesos? Bueno, en el proceso de la inhibición, en el proceso de la detección y la solución de conflictos, y básicamente también tienen que ver con un tema de regulación y de lo que tiene que ver con el esfuerzo atencional principalmente. Obviamente va a participar en estados motivacionales, de excitatoria de la conducta, y entonces todo esto que estamos conversando mediante estos diferentes espacios de la corteza prefrontal están directamente dirigidos al control de las diferentes funciones ejecutivas que son sumamente variadas. Es por eso entonces que nosotros podríamos decir que esta parte del cerebro o que las funciones ejecutivas vienen siendo como el director de una orquesta. Entonces, bueno, si nosotros observamos, el director de la orquesta tiene que estar muy claro en todo lo que tiene que ver con la parte de la afinación, en todo lo que tiene que ver con la parte de cómo está el violín, cómo está la flauta, cómo está la traversa, todo lo que tiene que ver con las partituras, y todo ese conjunto se logra mediante el director de orquesta, que logra que una orquesta pueda ensamblar una excelente melodía, y es cuando nosotros disfrutamos las diferentes notas, pero no sabemos que cada uno tiene una función específica. Entonces, cuando Goldberg utiliza la metáfora justamente del director de orquesta, lo hace para describir el papel que desempeñan esos lóbulos frontales de los que hemos venido conversando en todo lo que tiene que ver con el control ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ahí, según esta metáfora, justamente es que los lóbulos prefrontales son el principal sustrato anatómico de las funciones ejecutivas. Entonces, van a ser los encargados propiamente de todo lo que tiene que ver con la información que procede del resto de estas estructuras cerebrales, y tienen un objetivo de que se realicen conductas proporcionales o dirigidas a un fin específico. Entonces ahí vamos a tener justamente ese proceso, y por eso es que hablamos de que las funciones ejecutivas y todas las funciones que están en estos lóbulos, se convierten básicamente en el director de orquesta. Es como quien dice el cerebro del cerebro, más o menos así. Continuando entonces, podríamos decir que se entiende entonces que todas estas funciones ejecutivas van a ser un conjunto de habilidades, van a ser un conjunto de procesos cognitivos que nos van a permitir adaptarnos en mayor o menor medida
al medio con éxito a la posibilidad de que nosotros tengamos de resolver problemas. ¿Cómo? Esa resolución de problemas va a estar a partir de la integración de las diferentes informaciones que tenemos disponibles, ¿verdad? Y lo vamos a hacer por las diferentes formas de comportarnos. Entonces, ¿para qué sirven en nuestra vida diaria justamente estas funciones ejecutivas? Bueno, básicamente nos permiten desenvolvernos en el entorno, conseguir nuestros objetivos. Básicamente, por ejemplo, en la mañana cuando nosotros planificamos el día, desde el momento que nos levantamos, ya tenemos todo un esquema de cómo vamos a llevar, cuánto tiempo vamos a durar en un lugar, cuánto tiempo vamos a tomar en el desayuno, trasladándonos a nuestro trabajo, cuáles son las actividades que vamos a hacer en nuestro trabajo, de dónde a dónde debemos ir. Incluso si tenemos que modificar el plan en la marcha del transcurso del día, va a ser justamente las funciones ejecutivas las que van a influir por medio de la flexibilidad cognitiva en el proceso de ese plan, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos una agenda determinada que tenemos que alterar o que tenemos que variar, y a eso justamente lo que le vamos a realizar esta flexibilidad, y entonces tal vez necesitamos realizar alguna tarea en el transcurso del día con la que no contábamos o no habíamos estructurado, y es parte de lo que nosotros hacemos justamente en el diario. Entonces nos venimos acá y vemos cuáles son justamente los procesos que componen las funciones ejecutivas, y realmente son sumamente amplios. Entonces ahí vamos, tenemos aproximadamente 8 funciones o 8 componentes en los que vamos a conversar brevemente justamente de lo que tiene que ver con funciones ejecutivas. Iniciando con la fluidez, por ejemplo, verbal, vamos a tener o vamos a entender que esta es la velocidad y la precisión, por decirlo de alguna manera, en la que nosotros vamos a buscar y actualizar justamente la información. Entonces, así como podemos hacerlo en la producción de los elementos específicos en un tiempo eficiente a la hora de comunicarnos, es importante hacer que esto sea productivo, que haya una secuencia, que nos demos a entender en lo que estamos diciendo con la parte de la fluidez verbal. Entonces ahí podríamos decir que usualmente se puede evaluar mediante podríamos decir que esto podríamos evaluarlo mediante pruebas de fluidez que pide la producción de las palabras. Entonces, por ejemplo, con un chico se me ocurre que estamos con niños pequeños. Entonces, esos niños pequeños, dependiendo de la edad, dependiendo del contexto en el que estemos, les vamos a decir, bueno, mediante el juego vamos a hacer o vamos a poder aplicar la fluidez verbal, y les vamos a decir, bueno, chicos, vamos a tomar un cronómetro. Con ese cronómetro, en el transcurso de 1 minuto, quiero que me digan cuántas palabras se les ocurre con P, o cuántos animales, o cuántas comidas, y así podemos ir variando los contextos, variando las aristas para que ellos vayan ejecutando o vayan ejercitando justamente el tema de la fluidez. Tenemos también, por ejemplo, el tema de lo que tiene que ver con el control atencional. Entonces ahí incluye mejor atención, que tengamos que logremos estimular y que logremos la atención selectiva, y también no solamente una atención selectiva, sino que logremos tener una atención mantenida en el tiempo. Eso nos cuesta mucho generalmente con los chicos de primaria, con los chicos o con los adolescentes. Como lo decía el compañero, ya la clase no es el plus, sino que tenemos que ver cuáles son justamente sus intereses. Entonces, cuando nosotros logramos captar esos intereses, logramos establecer o atender a un estímulo justamente ante la presencia de los distractores, hemos logrado justamente el control atencional. Y mucho de eso está íntimamente relacionado con todo aquello que tenga que ver con los intereses de ese grupo o de esa sección o de esa clase que tenemos justamente al frente. En otras palabras, es esa capacidad que nosotros tengamos de lograr un estímulo que logre vencer los distractores que tenemos en las aulas. Y muchas veces lo realizamos gracias también a poder activar la inhibición. Entonces, cuando hablamos de la parte justamente de la inhibición, ¿verdad? De la atención, es que nosotros logremos en el salón de clase, por ejemplo, o en un grupo de personas que tengamos, que nosotros logremos inhibir estímulos que sean irrelevantes y que logremos captar justamente la atención. Entonces ahí vamos a optimizar otro tipo de procesos, como los procesos de
de focalización, como el sostenimiento y el cambio atencional en consecución de la meta que queremos lograr. Si nosotros estamos viendo un tema determinado, se me ocurre que estemos viendo cordilleras, entonces yo no quiero que mis estudiantes estén pensando en otra cosa que no sea cordilleras. Entonces, ¿cómo hago atractivo, cómo hago atrayente y cómo logro que ellos inhiban algunos otros deseos que tengan? Obviamente, el tema del juego, el tema del movimiento, el tema de que ellos se inserten en los procesos, que tengamos diferentes actividades más allá propiamente de la parte teórica, va a ser muy importante para que ellos se involucren. Y si a Juanito le gusta dibujar, bueno, Juanito, nos puede dibujar una cordillera, o pueden ustedes en un concepto o en un conocimiento inicial, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, entonces por medio de diferentes actividades. Ahí tenemos también una forma de empezar a tener un control inhibitorio sobre otras actividades que ellos quieran hacer y que de una u otra manera nos afecten el control atencional de los chicos, ¿verdad? Por tanto, cuando hablamos de control inhibitorio, vamos a hablar de un constructo multidimensional y en el aula, para nosotros, quizás es uno, como docentes, de los mayores retos que tenemos de cómo podemos nosotros explicar una serie o cómo podemos lograr en nuestros estudiantes una serie de operaciones mentales que los permitan estar justamente centrados en la atención que nosotros queremos lograr de ellos. Entonces, ahí también podríamos o tenemos una tendencia atencional a estímulos que puedan generar justamente este proceso. También tenemos el componente de la planificación. Y esta parte en funciones ejecutivas es sumamente importante porque no es solamente cómo yo me planifique para dar mi clase, sino también cómo yo logre planificar qué es lo que deseo estimular y qué es lo que deseo que mis estudiantes logren en clase. Entonces, ahí se define o la planificación va a ser definida por los expertos como la forma o la capacidad que tengamos justamente de integrar, de secuenciar, de desarrollar pasos intermedios para lograr metas a corto plazo. Por ejemplo, los que tenemos que lograr en una clase con un determinado contenido de estudio, básicamente. Después también justamente esta planificación queremos o podemos modificarla si también queremos lograrla a mediano o a largo plazo, que podría ser, bueno, qué vamos a ver en el periodo, qué vamos a ver en el semestre, o qué es lo que queremos lograr al final del año en nuestra materia o en nuestra clase, en nuestro salón, con nuestro salón de clase. Es también importante entender que la planificación es una habilidad compleja, sumamente compleja y que requiere un buen control de los impulsos, de la atención sostenida, de la organización, de la memoria, del trabajo, de la flexibilidad cognitiva y del monitoreo. Entonces, incluye al mismo tiempo dentro de estos procesos una gran cantidad de otros procesos que tenemos que tener paralelos en un mismo momento funcionando y cómo podemos incorporarlos también dentro del salón de clase, dentro de nuestros estudiantes, cuando son inquietos, cuando tenemos problemas de trastornos de déficit atencional, por ejemplo, en el aula, que es algo que ahora más adelante vamos a trabajar. Otra parte sumamente importante en el tema de las funciones ejecutivas tiene que ver justamente con la flexibilización mental. ¿Por qué es importante hablar de flexibilidad mental en funciones ejecutivas? Bueno, como les dije anteriormente, eso es como cuando nos levantamos, cuando tenemos una agenda de trabajo, cuando tenemos ya más o menos diseñado, tenemos estructurado qué vamos a hacer durante el día, pero eso tiene que cambiar. Igualmente, el tema de la flexibilidad cognitiva es justamente esa capacidad que podamos lograr en nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta, nuestro pensamiento, situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. Y en el salón de clase, créanme, es algo de lo que más tenemos todos los días, situaciones inesperadas con nuestros estudiantes. O cuando, como por ejemplo, nos salen con aquella pregunta del $1.000.000 y que nosotros estamos quizás tratando de explicar un tema, pero ellos están, como lo dijo el compañero anteriormente, con su smartphone y están justamente viendo o detallando o ratificando si nos estamos equivocando o estamos diciendo la verdad. Entonces ahí es donde tiene que surgir justamente ese proceso de flexibilización. Entonces la posibilidad de retroceder, la posibilidad de corregir, la posibilidad que tengamos de cambiar el rumbo de los planes que tengamos de acuerdo
de acuerdo con cualquiera de las otras, de las otras actividades que estemos realizando, es sumamente importante para que nosotros podamos justamente desarrollar las diferentes tareas que tenemos en ese momento programadas. Entonces también nos adaptamos. La posibilidad de que nosotros, mediante las funciones ejecutivas, podamos adaptarnos y creemos patrones nuevos en forma inmediata, cuando no existe cuando no deben existir esquemas determinados, es justamente esa posibilidad que tenemos y que nos permite justamente la flexibilidad cognitiva. También es importante que tenemos en todo momento y que también es algo de lo que nos falla mucho en el salón de clases con los chicos y que tiene que ver justamente con la parte de la toma de decisión. La toma de decisiones es vital y va a ser vital en todo momento porque es una de las funciones más complejas que nosotros tenemos en tema de funciones ejecutivas y una de las últimas en terminar de desarrollarse. Se dice que las funciones ejecutivas pasan por diferentes etapas desde la edad del preescolar y que básicamente no es sino antes de los 21 años que llegarán a moderar por completo. Y quizás la toma de decisiones en ese proceso va a ser uno de los más complejos y ahí van a entrar en juego otras de las anteriores que hemos visto, como cuáles, como la inhibición de la conducta, que va a marcar también el autocontrol, y también podríamos hablar de que el control de los impulsos va a ser muy importante. Es que esa persona es muy impulsiva y toma decisiones a la carrera. Entonces, cuando tenemos chicos con trastornos de aprendizaje en el aula y que tienen serios problemas justamente para la toma de decisiones adecuadas y pertinentes, y no logramos justamente una conducta deseada porque no tienen esa capacidad o esa estimulación para tomar decisiones adecuadas. Y también dentro de esas funciones ejecutivas, lamentablemente vamos a tener un tema de conducta social, va a ser un comportamiento que siempre va a estar ahí presente en el salón de clases, que va a estar presente en nuestro comportamiento en colectivo y que tiene justamente que ver con ese comportamiento social donde se les permita interactuar, donde se nos permita ser propositivos en el medio ambiente de acuerdo con todas esas con las posibilidades o con las que nosotros tenemos. Entonces, justamente esa capacidad de lo que tiene propiamente que ver con el comportamiento, con la cognición social de los individuos y que también va a tener influencia justamente como parte de todos los componentes de las funciones ejecutivas, tiene que incluir en todo momento a la persona estudiante, al docente y a todos aquellos que se encuentren inmersos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí vamos a tener que lidiar con motivaciones, vamos a tener que lidiar con valores, vamos a tener que lidiar con diferentes puntos de vista de los estudiantes. En un contexto social o en contextos sociales muy diversos que normalmente tenemos en el aula o en el salón de clases, ¿verdad? Y donde bajo esa diversidad, bajo esa amplitud, tenemos que tomar justamente lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con toma de decisiones y lo que tiene que ver con la ejecución de las funciones ejecutivas propiamente dichas. Es importante que en todo este proceso nosotros tengamos muy claro que vamos a topar y que es importante que saber que muchos trastornos de los que tenemos en las aulas están directamente vinculados o asociados con las funciones ejecutivas. Entonces, algunos ejemplos tienen que ver o están sitiados o situados desde el proceso del neurodesarrollo infantil. Entonces ahí vamos a ver trastornos como por ejemplo el déficit atencional con o sin hiperactividad. Entonces vamos a ver cómo ellos tienen serios problemas a la hora de socializar, a la hora de tomar decisiones, a la hora de seguir instrucciones, a la hora de poder lograr procesos inhibitorios. También diferentes trastornos de aprendizaje que tengan que ver con discalculia, con dislexia. Van a haber situaciones en las cuales las funciones ejecutivas de estos estudiantes están atrofiadas, tienen menos funcionalidad, tienen menos rendimiento y tenemos que buscar justamente todas esas posibilidades que nos permitan adecuarlas, que nos permitan estimular motivaciones y estimular actividades dentro del salón de clase para poder hacer más efectivas. La ventaja que nosotros tenemos que tener o a la que nos tenemos que llamar justamente es que nosotros en este proceso tenemos que vincular y hacer creerle que nuestros estudiantes se la crean. Nosotros tenemos que entender que dentro de los procesos que están asociados a
a trastornos de aprendizaje como el espectro autista también, o el trastorno obsesivo compulsivo infantil o diferentes trastornos de conducta, tenemos que empezar a incentivar más allá del contenido, de la parte académica, justamente esa parte emocional. Sin emoción, como dicen algunos autores, no hay aprendizaje. Y justamente en este sentido es importante, de todas las cosas maravillosas que nosotros debemos y tenemos que empezar a tratar de desarrollar en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos, y lidiar justamente con todos estos trastornos y con todas estas situaciones que tenemos en los salones de clase para poder hacer más efectivo y poder incorporar la neuroeducación, las neurociencias y el aporte que dan justamente de la función ejecutiva a nuestra labor de aula, a nuestra labor de enseñanza-aprendizaje. Entonces acá otra cosa que es muy importante y que nosotros tenemos que aprender a trabajar justamente con todos estos trastornos que están asociados a las funciones ejecutivas es empezar justamente a incentivar dentro de nuestros estudiantes el tema de la neuroplasticidad. ¿Por qué el tema de la neuroplasticidad es importante? Porque es importante que a pesar de que ellos estén etiquetados, todos nuestros estudiantes, por lo general, lamentablemente y socialmente, tienen una etiqueta debido a un problema o trastorno o trastorno de aprendizaje. Entonces, todos estos trastornos del neurodesarrollo, que no solamente los vamos a tener en la primera infancia, que los vamos a encontrar puntualizados en la adolescencia, y que también ahí van a haber otras atenuantes que muchas veces agravan la situación, por ejemplo, principalmente de los trastornos de conducta y de lo que tiene que ver con déficit atencional. Entonces, ¿cómo hacer creer a nuestros estudiantes? ¿Cómo hacerlos entender que ellos tienen la capacidad, que ellos tienen la posibilidad de tener el cerebro que ellos quieran tener? Y que justamente lograr tener el cerebro que ellos quieran tener va a depender muchísimo de la capacidad que ellos logren o que ellos tengan en cuanto a lo que tiene que ver justamente con cómo podemos nosotros mejorar y incentivar el tema que tiene que ver con funciones ejecutivas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un gran reto por delante de cómo, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que mediante la neuroplasticidad que nosotros podamos lograr en ello o que el cerebro tiene que tener, nuestros alumnos piensen que hay otro tipo de posibilidades, que yo no tengo por qué tener un trastorno que mi papá tenía y que como mi papá, mi mamá o mi hermano lo tiene, yo también lo tengo y no puedo modificarlo. Entonces hay que empezar a compartir esa buena noticia. La buena noticia de que ellos pueden venir, de que ellos pueden tener situaciones diversas, porque también estos trastornos muchas veces tenemos que asociarlos con situaciones de poco compromiso en el hogar, con situaciones que tienen que ver con la parte socioafectiva, con situaciones económicas, con situaciones inclusive de mala alimentación, y que ya la teoría y que ya el conocimiento nos dice que están completamente asociados con todos estos trastornos y que pueden afectar en mayor o menor grado a los niños. Y obviamente los van a afectar en el tema del desempeño. No sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero nosotros más o menos tenemos una moldeabilidad del 60% en nuestro cerebro. Y a pesar de que existan este tipo de trastornos que también van a estar justamente asociados con el tema con el tema del desempeño escolar, pues también nosotros como docentes, como profes, tenemos una responsabilidad muy grande justamente de esa moldeabilidad, de esa capacidad que nosotros tengamos de poder en ese proceso del 60% de moldeabilidad, de poder transformar o de poder cambiar conductas, y muchas de esas conductas y muchos de esos trastornos los vamos a poder mejorar o los vamos a poder mejorar en el tema inhibitorio por medio justamente de la habilidad que tengamos para poder estimular el mejoramiento de ellos. Entonces, tenemos a nuestros chicos aproximadamente 12 años en las aulas de clase. Vean ustedes la responsabilidad tan grande que tenemos como docentes. Esos 12 años que los tenemos, desde el jardín de niños, pasando por toda la etapa escolar, pasando por toda la etapa de primaria, secundaria e inclusive universitaria, nosotros tenemos que lograr en ese proceso, por medio de los diferentes elementos que podamos incorporar dentro de nuestro planeamiento, dentro de nuestra planeación justamente,
ese proceso de neuroplasticidad, ese proceso de cómo nosotros podemos ir haciéndolo, de cómo nosotros podemos ir mejorando, de cómo podemos o tenemos el poder como docentes en el aula de liquidarle la vida a un estudiante o de cambiársela para siempre y mejorársela para siempre, en pocas palabras. Entonces, según sean justamente la posibilidad que tengamos de desarrollar en nuestros estudiantes esas funciones ejecutivas, a pesar de que tengan o no trastornos que estén asociados justamente con ellas, es importante que hagamos que nuestros alumnos se conviertan justamente en el capitán del barco. Entonces, hay otras cosas que son muy importantes y que tenemos que estimular y que muchas veces no lo logramos en este proceso. Y es justamente que nosotros nos preguntemos como docente, ¿cómo podemos estimular justamente las funciones ejecutivas en el aula? ¿Cómo podemos lograr ese reto tan importante, tan imprescindible? Entonces, es muy importante acá que nosotros podamos decir, bueno, ¿cómo las vamos a lograr? ¿Cómo podemos tomarlas en consideración? ¿Cómo podemos tomarlas en Muchas veces o históricamente hemos tenido o hemos dicho o escuchado, porque no considero que un neuroeducador pueda decirlo, sería realmente algo completamente nefasto, que tenemos materias importantes y materias de segunda categoría. Y muchas veces esas materias de segunda categoría resulta que los estudios, que la experiencia y que la neurociencia nos ha venido a contar que no son las materias de segunda categoría, sino que son justamente estas materias que permiten desarrollar y estimular todo lo que tienen que ver con los procesos cognitivos. Entonces, ya no estamos frente a aquella aula donde nosotros vamos a ser los que sabemos, somos los dueños del conocimiento, somos los dueños de la verdad. No, nosotros tenemos que poner a nuestros chicos a producir, tenemos que poner a nuestros chicos a pensar, tenemos que poner a nuestros chicos a crear. Y en esa parte de crear, en esa parte de producir, no podemos hacerlo de una mejor forma que no sea jugar. Y aquí yo quisiera que ustedes vean esas dos imágenes y que por un momento ustedes reflexionen. Bueno, tenemos esas cosas en nuestro salón de clase, estamos poniendo a nuestros chicos a ser activos, a ser creadores, les estamos permitiendo tener una imaginación más allá de lo que nosotros determinamos o de una estructura o de un constructo que no nos permita ir o que no les permita a ellos ir más allá de procesos diferentes a lo que tenemos en este momento. No, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos o imaginamos ese tipo de salones de clases interactivos, donde el estudiante va a ser justamente el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, todo va a cambiar. Y cuando nosotros entendamos como docentes que el proceso de enseñanza-aprendizaje va más allá del contenido y que debe enfocarse en desarrollar habilidades y estimular justamente esas habilidades, como por ejemplo las que se logran por medio de las funciones ejecutivas, vamos a haber entendido cuál es nuestro. Yo quisiera que ahí donde están, no tenemos mucho espacio, pero quisiera que ahí donde están, ustedes por un momento tengan la posibilidad de imaginarse que, bueno, que están en un salón de clase, que yo soy la docente. En estos momentos estamos trabajando desde la virtualidad, entonces tenemos ciertas limitaciones. Entonces yo quiero que ustedes hagan el siguiente ejercicio conmigo. Bueno, ya ustedes están imaginando que estamos en el salón de clase. Nasira es la maestra. Estamos en una clase de estudios sociales, de historia y geografía, bueno, estudios sociales como se llama acá en Costa Rica, y estamos ya aburridos, ya la profe nos tiene cansados. Entonces la profesora se da cuenta que tiene que hacer una pausa activa y que esa pausa activa le va a permitir varias cosas. Entonces yo voy a dar una indicación donde voy a dar exactamente 4 indicaciones. ¿Cuáles son esas 4 indicaciones? Bueno, en esas 4 indicaciones yo les voy a decir a ustedes, bueno chicos, vamos a imaginarnos que estamos en un programa de Tools of Me y vamos a hacer una actividad diferente. Hoy vamos a trabajar con 4 instrucciones básicas. Cuando yo les diga a ustedes círculo, ustedes van a hacer un corazón. Entonces, yo me coloco acá, voy a ver si me puedo hacer un poquito para atrás. Entonces, me coloco acá y les voy a decir, hagan un corazón cuando yo digo círculo. Muy bien, entonces ya todos hacen el ejercicio. Y si quieren, pueden hacerlo ahí ustedes también, al otro lado de la pantalla, porque recuerden que ustedes están en mi salón de clase y vamos a hacer una pausa activa. Muy bien, entonces, cuando digo círculo, van a hacer un corazón. Muy bien, cuando digo triángulo, van a pensar en serotonina y van a decir, bien, estamos bien.
Cuando digo rombo, van a ser como un trencito. Bien, Ana María, yo quiero que tal vez usted me ayude ahí, tal vez que está aquí conmigo, me ayude en ese sentido y podamos tal vez con los otros compañeros compartir. Bien, Ana María, cuando digo círculo, ¿qué vamos a hacer? Un corazón. Cuando digo triángulo, ¿qué vamos a hacer? Estoy bien. Cuando digo cuadrado, vamos a vernos como neuronas con vibraciones. Y cuando digo rombo, vamos a hacer como un trencito. Muy bien. Yo no voy a hacer las mismas cosas que ustedes hacen. Tienen que hacerlas ustedes. Ana María, estás en evaluación a partir de este momento. Círculo. Rombo. Triángulo. Bien, entonces ahí vamos viendo y espero que todos lo estén haciendo al otro lado. Y cuando nosotros empezamos a ver la cara de nuestros estudiantes, empezamos a ver, y ellos empiezan a hacer, ahora bien, en el tema de la virtualidad, pues entonces es más complicado, porque no tienen la posibilidad de la neurona espejo y de poder estar copiándole al compañero qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Pero cuando estamos en el salón de clases, ese tipo de actividades se convierten en actividades sumamente importantes y al mismo tiempo despiertan a los chicos. Ahora bien, Ana María, vamos a hacer un cambio y todos los que están allá en sus hogares desde sus diferentes dispositivos, vamos a hacer un cambio en las instrucciones. Ahora, cuando yo diga círculo, van a hacer un tren. Cuando yo diga cuadrado, van a decir, me siento bien. Cuando yo diga triángulo, van a hacer conexiones neuronales. Y cuando yo diga rombo, van a hacer corazón. Vamos a repetir entonces. Cuando yo diga círculo, vamos a hacer el tren. Cuando yo diga cuadrado, me siento bien. Cuando yo diga triángulo, vamos a hacer conexiones neuronales. Y cuando yo diga rombo, vamos a hacer corazón. Muy bien. Cuadrado. Me siento bien. Triángulo. Entonces van a tener que hacerlo diferente. Entonces ahí vamos a estar cambiando y ya Ana María mejor me apago la cámara porque digo no puedo hacerlo. Vamos a ver si está Miguel por ahí. Vamos a ver, Miguel, mientras Ana María conecta la cámara. Tal vez Miguel por ahí nos puede ayudar. Bueno, yo creo que Miguel dijo yo no voy a pasar la prueba. Pero bueno, ese tipo de estímulos son los que nos permiten también de una u otra manera hacer este tipo de cambios. Entonces, bueno, recuerden que estábamos en un salón de clase. ¿Qué pasó qué puede pasar o qué les va a pasar con respecto de una indicación a la segunda indicación? Los chicos van a entrar en shock y van a decir, es que primero círculo era corazón, pero ahora rombo es corazón. Entonces hay un cambio, ¿verdad? Cuando hay ese tipo de cambios, los chicos se pierden, pero al mismo tiempo también cuando logran establecer la rutina, cuando logran meterse justamente en hacer la indicación correctamente, estamos haciendo una estimulación justamente de las funciones ejecutivas. Estamos haciendo un control inhibitorio, estamos haciendo también un tema de memoria de trabajo, cuáles son las indicaciones y a partir de las indicaciones cómo lo tengo que hacer. Y yo no sé si ustedes se sienten identificados, pero por ejemplo, yo muchas veces termino de explicar algo, damos instrucciones e inmediatamente que terminamos de dar instrucciones y le decimos, muy bien chicos, manos a la obra, está Juanito por allá. Profe, no entendí, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿dónde está la memoria de trabajo? Y creo que todos en algún momento nos ha sucedido, nos ha pasado que hemos tenido justamente a ese o a esos chicos artistas que terminamos de dar, no hemos dado nuestro respiro de descanso en la garganta cuando están levantando las manos y dicen, profe, ¿qué hay que hacer? Entonces ahí es donde nosotros en diferentes ejercicios tenemos justamente que ir estimulando todo lo que tiene que ver con control inhibitorio, todo lo que tiene que ver con flexibilidad cognitiva, todo lo que tiene que ver también con memoria de trabajo, que de una u otra manera, a raíz de las otras que ya les expliqué, que ya les conté, van a ser las 3 funciones ejecutivas claves y yo digo que son las básicas, que son las mamás del resto de las funciones ejecutivas que necesitamos para tener éxito y justamente en el ámbito escolar. Entonces, después de resolver ese problema, después de poder poner las cosas así, pues obviamente vamos a tener muchas cosas que nos van a permitir hacer otro tipo de estímulos. El tema del teatro, por ejemplo, el tema del teatro también nos va a permitir desarrollar actividades importantes, porque nos va a permitir desarrollar o estimular las funciones ejecutivas, porque de una u otra manera el teatro es una actividad que
que nos remite a hacer o estar conectados con diferentes cosas. Entonces tenemos que esperar nuestro turno, tenemos que aprendernos un libreto, tenemos que saber cuáles son los movimientos, tenemos que practicar la flexibilidad, porque si mi compañero se equivocó con el guión o con lo que seguía, pues obviamente se tiene que improvisar o plantear justamente el plan B de todo lo que les comentaba al inicio del tema de cómo se va a cambiar. Entonces, pues básicamente es un tema muy interesante que podemos plantearlo en las aulas, que podemos traerlo a colación en la actividad que tenemos y que también dentro de estas pausas activas no solamente vamos a estar estimulando funciones ejecutivas, sino que también vamos a estar incorporando una cosa que es muy importante dentro del proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje, como lo es el juego y la estimulación de los 5 sentidos. Entonces, yo finalmente quisiera, y antes de ir concluyendo esto, decirles que debemos enseñarle a nuestros chicos que somos dueños de nuestro destino y que somos el capitán de nuestros barcos, que nosotros tenemos la posibilidad de tomar decisiones, que tenemos la posibilidad de estimularnos adecuadamente, pero que también como docentes tenemos una gran responsabilidad y es justamente enseñar a todos esos chicos que son marinos en nuestras aulas a dirigir sus propios barcos, que son los barcos del aula. Y esta sería mi participación. Estoy encantada de estar acá. Espero que hayan podido disfrutar en sus hogares pues este proceso de lo que son las funciones ejecutivas. Podríamos hablar horas de esto, pero bueno, el tiempo es limitado y pues quisiera saber si hay algún tipo de preguntas o algún tipo de dudas acerca de cómo aplicarla dentro de las aulas. Muchas gracias, Ana María. Gracias por esa hermosa presentación. Disculpe, se me fue el internet por un segundo, así que no pude continuar. Yo creo que lo que sucedió fue que no querías pasar la prueba. No, sí se me desconectó, pero ya me volví a conectar enseguida. Okay. Sí tenemos unas preguntas. Por ejemplo, aquí tengo una duda. ¿Qué tipo de abordaje se puede realizar con los chicos que tienen TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Bien, desde este punto de vista es muy complejo y va a depender de la edad. Si estamos en la parte primaria, creo que realizar actividades que nos permitan el control inhibitorio y que en ellos desarrollen habilidades para que ellos puedan centrar su atención es importante. Entonces, los chicos que son por lo general muy hiperactivos o que son muy, que les gusta mucho el movimiento, se les podría adecuar algún tipo de juguete que ellos tengan en sus escritorios. Por ejemplo, están estos con los que ellos pueden disminuir los niveles de ansiedad, que son las bolas de goma. Muchas veces hemos observado también que podemos, por medio del movimiento, con ligas en las piernas, que ellos puedan hacer, que tengan algún tipo de movimiento abajo del escritorio que les permita hacerlo, que en algún momento de la clase hagamos una pausa activa y que los involucremos a ellos y que enlacemos el tema que estamos viendo con algún tema del interés del chico que le permita desarrollarlo. Yo, por ejemplo, tenía uno que únicamente le gustaba hablar de los dinosaurios. Entonces, ¿cómo enlazar el tema de los dinosaurios en un tema de historia era fácil, pero cómo enlazar el tema de los dinosaurios? Entonces, ahí es donde, si ya tienes un diagnóstico de tus chicos en el aula y sabes cuáles son sus intereses, es cómo puedes lanzarle una pregunta y ponerlo a hablar sobre ese tema. Ahora bien, si no son buenos, si no son expresivos, entonces, ¿cómo podemos abordarlo? Bueno, en la parte de flexibilidad cognitiva y que también tiene que ver con la parte de planeación e inclusión, que es parte de lo que tenemos que tener en el aula. Bueno, de acuerdo con sus intereses. Si es bueno para dibujar, bueno, ponlo a hacer un dibujo de acuerdo con lo que esté. Entonces, ese chico no te va a molestar. ¿Por qué? Porque está centrado en que va a hacer algo que le gusta de acuerdo con el tema que está viendo. Y cuando hacemos, por ejemplo, ese tipo de pausas activas, ¿verdad? En el caso de los más pequeños, hablando entre primer y segundo grado, como tienen esa actividad tan y son incansables, ¿verdad? Suelen demorar un poco para regresar a realizar la actividad correspondiente después de esa pausa activa. Y en el caso de los más pequeñitos, eso distrae al resto de los compañeritos. Entonces, ¿cómo podemos tratar de que esas pequeñas pausas activas que ellos indudablemente necesitan sean precisamente respetadas desde el inicio hasta el fin para evitar que
de más o se cree como que no hay disciplina, pero sí algo de distracción cuando se quiere seguir con la materia. Creo que una de las cosas más importantes que debe existir es negociación e instrucciones claras. Cuando establecemos una negociación con nuestros estudiantes y decimos que vamos a tener ciertos espacios en los cuales ellos van a poder participar activamente y de una forma diferente, eso les va a traer. Entonces, si después de ese espacio ellos cuesta ubicarlos, entonces vamos a establecer una negociación. Bueno, si tenemos la posibilidad de que vamos a actuar con esa pausa activa, pero posterior a eso vamos a continuar y nos vamos a incorporar adecuadamente, esto va a seguir siendo parte de nuestras lecciones y lo vamos a incorporar. ¿Les gusta? Por lo general todos van a decir sí. Entonces, si les gusta, eso quiere decir que cuando la profe diga ya, cuando ya terminemos con la pausa activa, cuando ya demos la orden de continuar, la campanada, tenemos que estar todos, regresar a nuestros asientos, regresar a nuestros lugares y volver a focalizar la atención. Si nosotros no logramos eso y Juanito o María nos van a seguir insistiendo en la actividad anterior y no en la que tenemos, pues entonces vamos a perder la oportunidad de poderlo hacer. Y no solamente Juanito y Ana van a estar afectados, sino que también va a estar afectado el resto del grupo. Y es increíble, pero en los más chicos, inclusive, Ana María, es más fácil que con los adolescentes, porque los adolescentes tienen más resistencia a las indicaciones, a la negociación. En cambio, los chicos, los más pequeños, lo asumen como un reto. Entonces, vamos a hacer un reto. Los que logran concentrarse y lograrse volver a centrar después de la actividad, de la pausa activa, van a tener la posibilidad de ser distinguidos en la clase. Entonces, ese tipo de cosas nos van permitiendo hacer ese tipo de negociaciones. Con los adolescentes es más difícil porque los intereses son más complejos y más diversos. Claro, sí, me imagino. Con los chiquitos quizás sea un poco más sencillo, así como usted lo dice, y más que nada el convencimiento con el tono de voz que uno tenga. Sí. Hay que jugar con ellos. Muchísimas gracias por su exposición. ¿Tiene alguna acotación o algún mensaje, algún consejo que de repente podamos utilizar dentro de nuestras aulas de clase? Bueno, creo que la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje como sí son un reto maravilloso. Quienes estamos involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje tenemos un reto diario y continuo que es justamente el de flexibilidad cognitiva, el de reinventarnos día con día, el de planificar justamente cómo podemos mejorar, cómo podemos aprender y cómo podemos justamente dar esa milla extra para poder incentivar en nuestros estudiantes esa hambre y esas ganas de aprender, pero que también podamos distinguir mediante las diferentes necesidades que tenemos en nuestras aulas por los trastornos que conversamos antes, cómo podemos de la mejor manera ejercitar y llevar a nuestros salones de clase este tipo de actividades que permitan estimular funciones ejecutivas e igualmente transmitir emoción y transmitir interés por lo que vamos a desarrollar en esa clase. Muchísimas gracias. Tenemos aquí felicitaciones por su excelente ponencia, un buen abordaje del tema. Felicitaciones, máster. En realidad ha sido una tarde, bueno, una mañana realmente llena de conocimientos y cada día aprendemos algo nuevo y gracias a su excelente explicación, pues ya tenemos otro tipo de tips para poder implementarlos dentro de nuestro campo laboral y más que nada con los chiquititos y los más grandes que también necesitan nuestra ayuda. Muchísimas gracias a nombre de la Asociación Educativa Global Paraguay por esta hermosa intervención. Esperamos contar con usted en próximos proyectos y muchísimas gracias, de verdad. Encantada, Ana María, de compartir con ustedes. Saludos, muchas felicitaciones por la organización del evento y muchas gracias por la invitación.